Dios les bendiga, hermanos, a todos en esta mañana. Hoy quiero compartir un tema titulado En la luz y en la obscuridad. Como cristianos, hermanos, tenemos que darnos cuenta y conocer perfectamente que delante de Dios estamos completamente a la vista, ya sea en la luz durante el día o en la oscuridad durante la noche. Dios ve exactamente lo que hacemos como cristianos. No pasa desapercibido nada para Él. Aunque nosotros hagamos cosas en lo oculto o en la oscuridad, para Dios están bien claras. Dios ve lo que hacemos y Dios ve y conoce perfectamente nuestros corazones. Mire, le platico esto. En el ejército de Alejandro el Grande, había un hombre que era rebelde, miedoso, desobediente y se comportaba de manera cobarde. Y se llamaba Alejandro también. Cuando Alejandro el Grande se entera de esta situación, lo manda a traer. Llama a este soldado ante su presencia y le dice: tienes que quitarte ese nombre, porque eres desobediente, rebelde y miedoso. Y tienes que quitarte ese nombre, porque estás perjudicando el nombre, estás usando en vano el nombre. O de lo contrario, si quieres mantener ese nombre, entonces necesitas comportarte como un Alejandro. De la misma manera, hermanos, nosotros nos llamamos cristianos. Todos los que estamos en la congregación, los que estamos en la iglesia, nos llamamos cristianos. Y también es para nosotros este mismo contexto. Te llamas cristiano y eres desobediente, eres miedoso, eres rebelde. Quítate mejor el nombre de cristiano. No te llames cristiano porque estás perjudicando a la iglesia. Estás usando en vano el nombre de cristiano. O la otra, si quieres seguir llamándote cristiano, entonces compórtate como un cristiano, como un seguidor de Cristo, como un hombre o una mujer que imita y sigue a Cristo. Pero vive como cristiano. Si no, quítate o deja de llamarte cristiano. Hoy en día, hermanos, hay mucha gente cristiana que está cometiendo actitudes, acciones que no corresponden a un cristiano, no concuerdan, no van acorde al nombre de cristiano. Y muchos de ellos piensan: es que Dios no me va a castigar, Dios es bueno, yo apelo a la misericordia de Dios. Hermanos, cada cosa que hagamos, lo que nosotros pensemos, lo que decimos y lo que hacemos, de todo tenemos que dar cuenta a Dios. Si hacemos las cosas mal y aunque nos llamemos cristianos, pero vivimos como si no fuésemos cristianos, vamos a pagar por eso, vamos a dar cuentas a Dios por eso. Y esto que les digo, hermanos, es para que reflexionemos y pensemos en nuestra vida y nuestra conducta como cristianos. Si te llamas cristiano, vive como tal. Si no, deja de llamarte cristiano. Dios nos ve en la oscuridad y en la luz. Estamos desnudos ante Él. No hay nada oculto delante de Dios. No hay nada que podamos hacer que Dios no lo vea. Y lo que hagamos mal, lo que hagamos tras bambalinas, vamos a pagar por eso. Va a recibir su castigo aquel que vive como si no fuera cristiano.
Mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 10. Dice la palabra de Dios: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de obscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda morada entre ellos. Afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. En este pasaje, aunque se está refiriendo a aquellos hombres que enseñaban a maestros, a profetas, que andaban haciendo las cosas mal, esto aplica para nosotros porque a través de esas enseñanzas mucha gente se ha ido tras de ellos. Los versículos anteriores del 1 al 3 nos habla de eso, pero aplica para nosotros como cristianos, hermanos, y saber que si Dios no perdonó ni a los ángeles que pecaron, no nos va a perdonar a nosotros tampoco si vivimos como si no fuésemos cristianos y seguimos llamándonos cristianos. Es una ofensa llamarnos cristianos y no vivir como cristianos. Es necesario, hermanos, que enderecemos el camino. Es necesario que dejemos de vivir impíamente, porque todo aquel que vive impíamente va a recibir su castigo. El verso 10 lo dice: aquellos que siguiendo la carne, sus deseos, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Para ellos va a ser el día del juicio donde van a ser castigados. Mire, hay un comentarista, Paul Harvey, describió cómo los esquimales, aquellos hombres que viven en el Ártico, matan a los lobos. Describió cómo matan, cómo cazan a los lobos. Y es una manera sencilla, pero muy interesante. Dice este hombre que los esquimales, aquellos hombres que viven allá en el Ártico, afilan un cuchillo por ambos lados, bien filoso lo dejan, y luego matan un animal y mojan con la sangre ese cuchillo. Y luego lo sacan y lo dejan que se congele. Y luego vuelven otra vez a meterlo en la sangre y la sangre fresca se vuelve a congelar. Y vuelven a hacerlo otra vez y se vuelve a congelar. Y así lo hacen repetidas ocasiones hasta que la hoja del cuchillo queda completamente cubierta de sangre congelada. Luego toman ese cuchillo, un cuchillo grande, y lo entierran en la tierra ahí, en esa parte de hielo, lo meten ahí, lo clavan con la hoja hacia arriba y ahí lo dejan. El lobo, hermanos, tiene un olfato muy fino y empieza a detectar el olor de sangre y se va y llega y localiza donde está la sangre, y el lobo lo que hace es lamer el cuchillo. Sin darse cuenta que es un cuchillo, el lobo empieza a lamer porque tiene el sabor de la sangre y disfruta la sangre y trata de satisfacer su apetito de sangre y empieza a lamer el cuchillo, y sin darse cuenta, hermanos, llega a la hoja y empieza a cortar su lengua. Su lengua empieza a rajarse y empieza a sangrar.
pero el lobo no se percata de eso, sino que sigue lamiendo el cuchillo y está satisfaciendo su apetito de sangre con su propia sangre. Se está desangrando hasta que llega el momento en que el lobo cae muerto. Es una bonita enseñanza, una bonita ilustración. Así también, hermanos, Satanás, lo que hace el diablo es estrategia. El pecado lo encubre con envolturas bonitas, con envolturas preciosas, con envolturas llamativas. Y llega el hombre, llegamos nosotros y vemos la envoltura muy bonita y nos dejamos ir. Somos atraídos por esa envoltura y empezamos a lamer eso que estaba ahí. Y sabemos, hermanos, que una vez que empezamos a lamer, así como el lobo lamía esa sangre, llegó hasta el cuchillo y murió. Nosotros también, cuando empezamos a lamer esa envoltura del pecado, llegamos a un punto donde ese pecado, donde está adentro ese cuchillo mortal que llega hasta nosotros y nos mata. Y estoy hablando, hermanos, de una muerte espiritual en nosotros. Cuando seguimos lamiendo el pecado, morimos espiritualmente. Tengamos cuidado de no caer en eso. De que si decimos que somos cristianos, vamos a vivir como cristianos, aunque el pecado esté envuelto en envolturas preciosas y llamativas, no debemos de caer en él. No debemos de caer en él, debemos de resistir. El verso 9, miren lo que dice el verso 9 de ahí de 2 de Pedro capítulo 2. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, aquellos que queremos estar con el Señor, aquellos que queremos vivir correctamente y rectamente delante de Dios. El Señor sabe librarnos de tentación, Él nos va a librar. Pero si nosotros nos dejamos ir sobre el pecado, hermanos, entonces va a haber un juicio y un castigo para nosotros. Le voy a mencionar 3 pasos que tenemos que seguir para poder dejar el pecado, para poder salir del pecado. Es cierto, hermanos, que no es nada fácil, pero sí podemos hacerlo. Y si nosotros nos llamamos cristianos, tenemos que vivir como tal. Primer paso, hermanos, tenemos que encontrar a Cristo. Quizá usted piense o diga que usted ya encontró a Cristo, y quizás sí, o quizá no. Quizá usted crea que lo ha encontrado. Pero una de las cosas, hermanos, que nosotros vamos a demostrar que hemos encontrado a Cristo es cuando nuestra vida empieza a cambiar. Cuando ya no vivimos como antes, cuando ya no hacemos las cosas que hacíamos antes. Como dice el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces el primer paso, hermanos, es encontrar a Cristo. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros lo buscamos de todo corazón, dice que aquel que busca a Dios de todo corazón, lo encuentra, dice, hasta lo siente y casi lo palpa, hermanos, porque Él no está lejos de nosotros, está cerca de nosotros y podemos hasta palparlo. Cuando encontramos a Cristo, cuando encontramos a Dios en nuestras vidas, hermanos, nuestras vidas cambian, nuestras vidas se transforman. Hay un cambio paulatino en nuestras vidas y a veces es un cambio brusco en nuestras vidas. Pero así tiene que ser. Nuestras pasiones y nuestros deseos cambian de rumbo, así como cambiaron las pasiones y los deseos del apóstol Pablo, cambiaron de rumbo, cambiaron de enfoque. Segundo paso, hermanos, el primero es encontrar a Cristo. El segundo paso, hermanos, es parecernos a Cristo. Si hemos encontrado a Cristo, si hemos cumplido con el primer paso, porque este es un proceso de 3 pasos, si hemos encontrado a Cristo, entonces tenemos que parecernos a Él.
Tenemos que mostrar los rasgos espirituales de Cristo, los rasgos emocionales de Cristo, los rasgos morales, éticos de Cristo. Mire, una ocasión me encontré con una persona que al verme se acerca y me dice, ¿eres o te pareces? Y yo volteo a verlo y le digo, se me hace que me parezco, porque yo no te recuerdo. Y me dice, no, eres aquel que jugaba fútbol allá y que estuvimos en la high school. Y dije, no, yo nunca he estado en Estados Unidos estudiando. Así que no soy, me parezco. Dijo, tienes muchos rasgos muy parecidos. Hermanos, cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos, tenemos que tener rasgos que la gente identifique que nos parecemos a Cristo. Que cuando nos vean, y no hablo de los rasgos físicos, sino los rasgos internos, nuestra espiritualidad, nuestra ética, nuestra moralidad, que ellos vean rasgos y digan, este se parece a Cristo. Debemos de parecernos a Cristo, hermanos. Es necesario, hermanos, encontrar a Cristo y paso número 2, parecernos a Cristo. Pero ¿sabe qué? No es suficiente encontrar a Cristo. No es suficiente parecernos a Cristo, sino necesitamos, después de estos 2 pasos, llegar al tercer paso, que el tercer paso es ser como Cristo. Necesitamos, hermanos, ser como Cristo. El cristiano debe ser como Cristo. Y al ser como Cristo, debes vivir como Él vivió. Debes conducirte en la vida como Él se condujo cuando estuvo en la tierra. A Él lo insultaron, lo maltrataron, lo golpearon, lo ofendieron. ¿Y cuál fue su reacción? Una reacción de perdón, de amor. Hoy en día muchos cristianos, si los ofenden, ellos responden de la misma manera. Si lo lastiman, ellos también tratan de lastimar. Entonces no estaríamos siendo como Cristo. Este tercer paso de ser como Cristo, hermanos, es esencial en nuestras vidas. Tenemos el ejemplo y tenemos todo en la Escritura para poder ser como Cristo. Esas pasiones que tenemos, esos sentimientos que tenemos, necesitamos moverlos, erradicarlos, cambiarlos, quitarlos, despejarlos de nuestra vida, porque necesitamos ser como Cristo. Cristo no tuvo eso, nosotros tampoco tenemos por qué tenerlos. Por eso es que el tercer paso es ser como Cristo. Mire, si no lo hacemos, si seguimos manteniendo ese tipo de cosas en nuestra vida, vamos a sufrir las consecuencias, vamos a pagar, no nos vamos a escapar. Y quiero decirle esto, hermanos, las consecuencias se sufren en esta vida y se van a sufrir en la otra. A veces la gente se consuela y dice, no, aquí me la paso bien, al cabo va a ser allá. No. Sigue así y vas a sufrir aquí. Y va a haber daños colaterales. Vas a dañar a aquellos que están a tu alrededor. A los que más amas vas a perjudicarlos y los vas a dañar. Y eso va a doler. Y después, cuando mueras en la segunda vida, ahí vas a pagar peor. Entonces, si tú te llamas cristiano, mi hermano, mi hermana, debes de vivir como tal. Si no, quítate ese nombre. No uses ese nombre, porque sería en vano usar el nombre de cristiano y ser en la casa una persona diferente. Y en la iglesia, el más santo, el más entregado, el más completo.
Y en el trabajo, otro diferente, que se ríe con los chistes paganos, chistes mundanos, y que hace comentarios y que maldice y todo eso. No, el cristiano debe ser cristiano en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en la calle y donde quiera que se mueva. Aún en la pandemia, aún en la escasez, aún en la crisis, aún con los problemas que hay hoy en día. Cristiano es cristiano en todo momento. Como dice el dicho, el que es perico, donde quiera es verde. El que es cristiano, donde quiera es cristiano. Termino con esto, hermanos. No crea que no va a morir. Si sigue lamiendo el pecado, así como el lobo lamía y trataba de satisfacer su apetito por la sangre, lamiendo ese cuchillo y murió, así también usted, si sigue lamiendo el pecado, va a morir. Muere espiritualmente y va a esa muerte eterna, a pagar. A eso que menciona aquí segunda de Pedro, esas prisiones de oscuridad donde son arrojados al infierno. Por eso dice el apóstol Pablo que ni aun los ángeles se escaparon del castigo. No se escapó la gente en los tiempos de Noé. No se escaparon los de Sodoma y Gomorra. ¿Y usted cree que se va a escapar si sigue lamiendo el pecado? No, no se va a escapar. Reflexione sobre esto, hermano, y hoy tiene oportunidad. Si quizá haya estado viviendo, lamiendo el pecado y disfrutando eso, satisfaciendo ese apetito, hoy es tiempo de reflexionar y de cambiar. Es tiempo, porque el Señor ahí está y el Señor quiere que nosotros vengamos a Él en arrepentimiento, vengamos a Él humillados y con nuestra vanidad y altivez por los suelos para que Él pueda darnos el perdón. Necesitamos, hermanos, arrepentirnos de corazón. Es tiempo y es momento, porque llegará el tiempo que aunque le busque usted y trate de recibir el perdón de Dios, ya no va a ser tiempo, pero ahorita sí es tiempo. A algunos hermanos que viven como si no fueran cristianos, les espera la muerte eterna con el diablo y sus ángeles, un sufrimiento eterno como nunca antes han sufrido. Van a sufrir, pero si dejas el pecado y cambias tu vida, el Señor puede librarte de ese castigo eterno. Hermano, hoy es el día. Cambia, vive diferente, llámate cristiano y vive como cristiano. Gracias. Que el Señor te bendiga y que esto sea de bendición. Recuerda 3 pasos muy sencillos para alejarte del pecado. Primero de ellos, conoce a Cristo. Segundo paso que debes de tener es parecerte a Cristo. Y tercer paso, ser como Cristo. Si cumples este proceso, el pecado va a estar bajo tus pies. Vas a poder controlarlo y dominarlo. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga.